Y vamos a hablar un poco de la vida cristiana, de nuestras vidas, porque hay más de una manera de vivir la vida cristiana. La manera en que muchos viven la vida cristiana es simplemente dejar que pasen los días y a ver cómo nos va. Pero tenemos un llamado a controlar nuestras vidas y a no ser víctimas o bajo una opresión cualquiera y aceptar todo lo que el mundo hace y lo que el diablo hace, sino que podemos tomar control. En lugar de decir, bueno, hice lo mejor que pude, ¿verdad? Con este problema. Vamos a ver que hay poder en nuestras vidas que podemos utilizar. Muchas veces los creyentes son derrotados porque no es porque Dios no les ha dado la victoria. Es que no viven con esta victoria y convencidos de esta victoria. Oseas dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció, ¿verdad? Y el conocimiento es tan importante. ¿Y cuál es el conocimiento? Es el conocimiento de la palabra. Eso es lo que nosotros nos va a llevar a otro nivel. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes su voluntad, tienes su respaldo, tienes su poder y tienes promesas que se cumplen. Entonces el tema de hoy se llama tengo la palabra, así que ya tengo la victoria. Y eso hay que meterlo, bajarlo en nuestro corazón. Si tienes la palabra, tienes la victoria. La palabra de Dios es la garantía del cumplimiento de las promesas. Y quiero empezar con Isaías 55, 11. Y vamos a leer la versión amplificada que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía o sin producir ningún efecto, o sea, inútil, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito por el cual yo la envié. Entonces, es muy importante, dice ahí, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Dios te ha mandado la palabra y a nosotros nos corresponde regresar a Él esta palabra, pero con fe. Porque entonces nos regresa vacía y va a hacer lo que Él quiere. Wow, es tremendo esto. Dios no puede hacer lo que quiere en la tierra hasta que nosotros le regresemos su palabra. Por eso la oración que funciona es la oración escritural. Es la oración donde pones un versículo. Es la oración que está basada en lo que está escrito. Esa es la oración que funciona. Muchas veces la gente ora pidiendo, Señor, sáname porque me siento mal, me duele, no sé qué. Ten misericordia de mí. Y esta oración se queda en el aire, no sirve de nada porque no tiene respaldo. Pero cuando tú dices, Señor, yo reclamo mi sanidad porque por tu llaga he sido ya curado, me levanto y sigo con mi vida. A este momento la sanidad entra en tu vida. Porque regresaste su palabra. Y Él la va a regresar, enviar de nuevo a la tierra, pero para cumplirse. Entonces tenemos que saber usar la palabra para tener esta vida que esperamos todos nosotros. Dios no habla por hablar. No escribió este libro para tener el número 1 en el Guinness Book, ¿verdad? Lo tiene, pero no fue su razón. Su razón es que quiere ayudarnos. Cada palabra de Dios tiene una misión, tiene una dirección y tendrá un cumplimiento. Toda. No hay una que no sirve. No hay algo casual aquí. No hay algo de relleno. Cada palabra es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿Conocen este versículo, verdad? Entonces,
debemos de usar la palabra con propósito. Y siempre tendremos un propósito para usarla porque necesitamos ayuda. No hay un día donde dices, no necesito a Dios, todo va bien. No creas, tenés un enemigo que está rodeándote para ver cuándo te puede devorar, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos. Hay promesas para nosotros y tenemos que estar en la posición para obtener el cumplimiento de esta promesa. Porque la palabra garantiza una victoria. Marcos 4:35 es la historia de los discípulos que se van en la barca con Jesús. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado. Y nos acordamos, sabemos muy bien, ¿no? Que se levantó un viento, las olas, etcétera. Y Jesús estaba dormido y todos los demás estaban asustados. Pero Dios había dicho, vamos al otro lado. Entonces iban a ir porque la palabra cumple y tiene el poder para llevarte al otro lado. A lo mejor estás de un lado ahorita que dices, no sé cómo voy a llegar allá, a mi destino, a mi sueño, a mi deseo. Pero Dios te ha dicho, vete y llegarás. Lo dijo a Abraham, sal de tu parentela. Y él dijo, bueno, pues si lo que tú dices lo hago. Él se lanzó sobre la palabra. No se le ocurrió a él, pero obedeció una palabra y se cumplió todo lo que Dios le prometió. No le falta nada a las promesas de Abraham. Todo se cumplió en su vida, todo lo recibió. Entonces, imagínate lo que dice Gálatas 3:14. La bendición de Abraham ha llegado a los gentiles. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que Abraham. Tomar una palabra, obedecer la palabra y llegaremos donde la palabra nos manda. Llegaremos a la sanidad, a la prosperidad, al gozo, a la paz, al poder, a la autoridad, a la libertad, a todas estas cosas que todos nosotros queremos y que a veces nos preguntamos si un día va a llegar, ¿verdad? Pero ya llegó a tu vida porque ya llegó la palabra a tu vida. Ahora, ¿qué se necesita? Saber lo que hay ahí. Conocer. La palabra no es un libro, es una persona y se llama Jesús. Si conoces a Jesús, las cosas cambiarán en tu vida. Y Él nos ha dejado su testamento. Bueno, hay dos, ¿verdad? El antiguo y el nuevo. Somos los únicos con tener dos testamentos de una misma persona. Pero son testamentos de bendición, testamentos de poder, testamentos que cambian tu vida. La tormenta en la barca no anuló la palabra de Dios. Las tormentas de tu vida no anulan la palabra que recibiste. Tenemos que aferrarnos a esta palabra y llegaremos donde tenemos que llegar. La palabra es una arma para cualquier batalla que vas a librar. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de guerra espiritual en este capítulo 6. Y te dice que tienes un armamento prácticamente defensivo, pero una arma ofensiva. Y te dice, usa la palabra. La palabra, dice en otro lugar, es más cortante que una espada de dos filos. No dice es una espada de dos filos. Dice es más cortante que una espada de dos filos. Y es esta arma que tú tienes que usar cuando estás en guerra. No necesitas nuevas emociones. No necesitas, no sé, otra estrategia. Necesitas una revelación para tu palabra, para tu espada. Ahora como que estaba preparando esto, me dije, pero espadas
si veo ahí las armaduras de la Edad Media y romana y todo eso, había diferentes tipos de espada. Entonces me puse a buscar un poco. Y aquí nada más puse 4. Hay tantas, ¿verdad? Hay lo que se llama espada larga. Espada duelo cuerpo a cuerpo. Combate en un campo abierto e ideal para golpes de corte y estocadas. Otra espada se llama la espada bastarda. Es para combate versátil. Hay otra que se llama katana, que es más japonés, que es para cortes rápidos y precisos. Hay sabre, ideal para caballería. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Para cualquier tipo de batalla hay una espada específica. Entonces, cuando estamos en guerra espiritual, cuando estamos luchando contra un ataque del diablo, del mundo, etcétera, algo que viene en contra de nosotros, tenemos que usar la palabra o la espada que corresponde al combate que tienes. No podemos usar cualquier palabra, porque a lo mejor esta no sirve. ¿Cuál es la que sirve? La que Dios te va a revelar para esta situación específica. Esta espada se llama palabra rema. Una palabra para tu momento, para ti y en contra de este ataque. Entonces, si no tenemos conocimiento de la palabra en general, ¿cómo vamos a encontrar la espada que corresponde a lo que estamos peleando? Por eso Dios te quiere que conozcas la palabra de Dios para que tú puedas usar la espada correspondiente a tu caso. Y eso nos hace más poderosos, más fuertes, y no tendremos que dar muchos golpes, porque tenemos el arma que acaba con el enemigo. Entonces tenemos que buscar en la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús está peleando con Satanás. Es la tentación de Jesús. Dice Jesús a Satanás, le respondió y dijo, escrito está. ¿Qué hizo ahí? Sacó la espada. Y dice, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino la segunda tentación, no usó este versículo. Sacó la espada correspondiente a la tentación que Satanás estaba presentando. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. Tener la armadura, pero tener la espada correcta. Si sacas la daga y que el otro viene con una espada larga, ¿qué vas a hacer? Correr. No, lo que tiene que suceder es que es el diablo que corre y hacia atrás, no hacia nosotros. Entonces la palabra que necesitas la vas a recibir del Señor. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Primeramente una palabra para lo que tienes. ¿Cuántas veces estamos orando sin haber preguntado a Dios sobre qué vamos a orar? ¿O cómo vamos a orar? No hemos pasado por un tiempo de alabanza antes de orar. ¿Y qué sucede? Ay, pues mi oración no tiene fruto. No, porque estás en la carne, no estás en el espíritu. Necesitas la adoración para estar en el espíritu y orar después en el espíritu. Es lo que dice Pablo, vamos ahí, en Efesios 6. Así termina lo que es la armadura de Dios. 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, no en la carne. Y la mayoría de las veces
oramos en la carne y reprendemos a Satanás, a todos los demonios, le gritamos a la circunstancia, pero estás en la carne. En el espíritu estarías declarando la palabra de Dios, estarías con la espada correcta y ya hubieras vencido. Entonces tenemos que nunca olvidarnos que somos espíritu. No somos carne. Entonces la carne, dice la Biblia, para nada aprovecha. Entonces tenemos que saber tomar tiempo, saber buscar primeramente el reino de Dios, sus reglas y su justicia, como dice. Y después nos lanzamos, porque entonces tenemos el equipamiento correcto. Está bien, a veces queremos orar, pero vamos a estar en la carne. Frénate un poco, pon una alabanza, métete con Él y después Él mismo te va a guiar. Puedes orar en el espíritu de manera natural o en el espíritu en otras lenguas. Las dos se tienen que hacer en el espíritu. A veces pensamos, no, pues la en español no es en el espíritu. Sí, tiene que ser en el espíritu. Llenos del espíritu. Jesús se fue al desierto lleno del espíritu. Por eso sacó el versículo correcto cuando Satanás vino con sus tentaciones. No se llevó ahí el Antiguo Testamento, ¿eh? No. Él sabía la palabra y sabía cuál iba a usar. Me vas a decir, es que no conozco toda la palabra. Pues apréndete la palabra. Pasa tiempo en la palabra. Por eso tenemos Dunamis. No es para tener alumnos, es para tener una iglesia triunfante. Todos los que dijeron amén se inscriben al ratito, ¿verdad? Si no, es incongruente. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Porque es necesario. Estamos en tiempos crueles, dice Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que saber cuál es mi espada para esto. ¿Cuál voy a usar? Y Jesús usó la palabra, es la única que hay en el reino. Cuando bajara el día de Armagedón, otra vez llegará con la palabra. El reino de los cielos no necesita los tanques, las bombas, nada de esto. Necesita usar bien la palabra. Pablo lo dijo también a Timoteo. Usa bien la palabra. ¿Por qué? Pues supongo que no siempre la usaba bien. Si no, no lo hubiera dicho. Y nos los dice a nosotros también. Usen bien la palabra. Busquen cuál necesitan. Y si no sabes buscar, busca a Dios entonces. Y Dios te va a guiar a la palabra que necesitas. La palabra ya tiene tu victoria. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado su palabra por su poder y el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué dice ahí? Algo tremendo. Participantes de la naturaleza divina. Dios no te ve como un humano así, bueno, una creación, mi mascota ahí abajo. No, te ve como participante de su naturaleza divina. ¿Por qué nos dio la palabra? Porque es lo que Él usa en todo. Él hizo el universo con su palabra.
no inventó una máquina primero que iba a hacer planetas. La habló, dio órdenes. Cada palabra que usas es un contenedor de poder. Y tú puedes usar esta palabra. Pídele ayuda. El Espíritu Santo es tu ayudador, no para que ore en tu lugar, sino que te guíe a donde tienes que llegar, sacar tu espada y empezar a cortar cabezas. Sin misericordia. Con el enemigo no hay misericordia. Si entras en una pelea es para cortarle la cabeza. No vamos a negociar con el diablo. Cortamos la cabeza del diablo y lo mantenemos bien controlado. Es lo que Dios espera de nosotros. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. No falta nada en este libro. No hay un capítulo de tu vida que no está inscrito con el camino a la victoria. Pero tenemos que pasar tiempo ahí. Es tiempo que leemos este libro. Si te asusta y números de todo esto, empieza con el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús se refiere a los números o al Levítico, pues vete a ver ahí. Y poco a poco te acostumbrarás a los libros difíciles. Pero empieza porque ahí está tu recurso. Ahí están tus espadas. No las vas a encontrar en un consejo del mundo, en una terapia del mundo. Porque una terapia nada más pone una curita. Una palabra de Dios sana y restaura el daño y te hace mejor que antes. Es por eso nos encanta usar la palabra. Ayer, hace unos días en el campamento, había una persona que perdió el uso de sus piernas en un segundo. Un ataque fuerte. Pues fuimos ahí, usamos la palabra y la levantamos. Porque hay poder. No en nosotros, pero en la palabra que usamos. Y cuando oras, pues dile a Dios, mándame palabra. ¿Qué es lo que esta persona necesita? Y te va a revelar porque Él quiere ayudar a esta persona y te va a usar. Cualquier situación con una palabra vences. Primera de Samuel 17:46. David y Goliat. ¿Y qué dice David? Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hoy hay un Dios en Israel. Él vino con una palabra de Dios. Dios me ha entregado a este gigante. ¿No? Profetizó con la palabra sobre lo que iba a suceder. Y sabemos que sucedió. Él no fue con la armadura de Saúl. Él fue con la espada de la palabra. Esa es la revelación que recibió. Porque todo el ejército israelí estaba ahí empanicado. No habían buscado a Dios. No había nadie ahí espiritual. Estaban en la carne. Entonces en la carne veían el gigante. David oró en el espíritu. Y en el espíritu vio que Dios le iba a entregar a Goliat. Por eso nunca tuvo miedo. Porque cuando estás buscando a Dios en tu situación, Él te va a decir cómo va a terminar. Y siempre termina en victoria. Es como conversaciones de fe. Porque somos llamados a ganar. A nadie le gusta perder. ¿Por qué? Porque no somos hechos para perder.
Somos hechos para vencer. Por eso la Biblia dice, eres más que vencedor, porque no te pido que tú peleas contra todo el infierno. Yo me encargué de esto. Tú encárgate que no se vuelva a levantar. Eso es lo que nos pide a la iglesia. Es la gran comisión. Es mantener a Satanás ahí totalmente bajo control y nosotros expandir el reino de los cielos y bendecir a la gente. Entonces, David declaró su victoria, aunque no la veía. Todavía no había recogido tal vez las piedritas, pero ya sabía. Fundamentate en la palabra de Dios con anticipación. Ponla en primer lugar en toda tu vida. Pon la palabra antes de cualquier cosa. A lo mejor deberíamos hacer provisión de palabra en caso que ya tengo mi lista de versículos. Y después le diré al Señor, dime cuál. Pero ya tengo todo mi armamento. Estoy listo. Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Obviamente la roca es la palabra. La casa es tu vida. Si tu vida está sobre la palabra, pueden venir las tormentas, las inundaciones. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque estás sobre la roca. Estableciste tu vida de acuerdo a conceptos divinos, no humanos. Eso enseña sabiduría en tu vida, decir que eres sabio. Tú puedes decir que todo te saldrá bien, porque así está escrito en Josué 1:8. Medita en este libro de la ley de día y de noche, que no se aparte tu boca de él. ¿Verdad? Quiere decir, estás sobre la roca. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está ahí. No lo digo yo. Lo que hay que hacer es tomar esto como algo vivo, no un versículo religioso. Eso no es un versículo motivacional, es una ley espiritual. Entonces hay que darle la importancia que tiene. A una ley hay que darle importancia, porque es irrevocable. Se cumplirá lo que dice la ley, que te guste o no. Entonces, si la ley está en tu favor, métete en la ley de Dios. No digo regresar a la ley de Moisés, no, pero a la justicia de Dios, la de hoy, que no ha cancelado la antigua, que te la ha resumido en 2 versículos. Ama a tu Dios primeramente y a tu prójimo como a ti mismo, punto. Si sabes esto, sabes la ley y los profetas, dice Jesús. Después nada más pídele, ¿cuál es mi espada ahora? Porque viene un ataque o estoy ya en una pelea. Efesios 6:16 te da otro consejo. Sobre todo, toma del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice todos, pero te dice ponla sobre todo, de la cabeza a los pies. Muchos cristianos andan con el escudo ahí del desfile, ¿verdad? Para pasar bajo el arco de triunfo. Pero este es nada más para desfile, no para pelear. Tu fe tiene que ser impenetrable.
Y dice, sobre todo pon esto. El propósito de la fe es protegerte. Evitar que los dardos llegaran a tu vida, a tu mente, donde Satanás está tratando de pegarle. ¿Te das cuenta que tu mente es tan importante que tienes el yelmo de la salvación y un escudo que va hasta arriba? Tiene doble protección. Porque en tu mente vas a recordar los versículos de Dios o vas a recordar las amenazas de Satanás. Tienes que proteger esto. Envía tu fe por adelante. ¿Qué quiere decir esto? Los veo perplejos. Empieza a creer en tu sanidad cuando estás sano, no cuando estás en la bronca. Prepárate para estos momentos. Empieza a declarar, soy sano. Sí, de todas maneras lo eres, pero que no se te vaya. Y cuando va a venir tendrás una convicción tan fuerte que eres sano, que el pobre virus que viene se te toca y se muere. Porque tu fe se adelantó. No fortalecemos un ejército. Bueno, el ejército se empieza a entrenar cuando se anuncia la guerra o se entrena en tiempo de paz. En tiempo de paz. Pues el ejército de Dios se entrena cuando viene la guerra. Y tenemos que cambiar esto. Prepararnos. Porque cuando viene Satanás dice, llegaste tarde. A la primera te regreso. Porque estás entrenado. Cuando estás entrenado, ya no tienes miedo. Es lo que David dijo a Saúl, estoy entrenado, no me asusta, yo me peleo con osos y con leones. Entonces aquí un incircunciso, un tipo que no tiene ningún pacto, ningún respaldo, nada más ahí su bocota y se asustan ustedes. Pero yo vengo de parte de Jehová de conquistadores, porque somos llamados para expandir el reino de los cielos. Somos conquistadores, mucho más poderosos que los españoles hace 600 años, o que los romanos. Esos son conquistadores en la carne, pero todos fueron derrotados un día. El reino de Dios nunca será derrotado, porque el arma que tenemos es eterna. No se nos agota el armamento. Tu espada se afila cada vez más que la usa, contrariamente a las naturales. No tienes que reemplazarla, tienes que usarla para que sea fuerte. Entonces tu fe por adelante, viene el ataque, ya tienes la palabra, porque ya está aquí, la estás viviendo y va a producir una estocada tremenda. Y Satanás se rinde. Pero tenemos que recordar, pasar tiempo en la palabra. Y quiero cerrar así con el Salmo 103, 2 y 3. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Y después sigue, es el que te rejuvenece como el águila, que rescata tu vida del hoyo. Siempre está ahí, entonces, que no se te olvide, ya lo hizo por ti. Hoy tienes un problema, lo va a volver a hacer. Pídele, ¿cuál es la espada que necesita hoy? Y te va a dar esta palabra y entonces vas a vencer y vas a ser libre y vas a decir, gracias Señor, me asusté un rato, pero gloria a ti, porque ya esto está en el pasado. Y lo que está en el pasado ha muerto. Lo que está en el pasado está vencido. No puede volver a levantarse. Yo soy una nueva creación. Tú, Satanás, olvídate. Vete a pelear con mi viejo hombre, porque el nuevo no te recibe en esta vida. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque somos equipados para ganar. Y no vamos a soltar nuestras vidas. No nos vamos a desanimar, Señor.
sino que siempre estaremos peleando la buena batalla de la fe, la única que nos importa y que te importa a ti, Señor. Y a ti toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.